Sí. Está Aníbal Fernández con nosotros en comunicación telefónica. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, cuéntenos cuál es su parecer. Bueno, naturalmente estamos todos conmocionados, ¿no? Por la noticia, nos imaginamos que usted está en una situación similar. La realidad es que yo he tenido una amistad muy linda con José Manuel. Después las cosas que pasan en el mundo y en la política y los distintos caminos hacen que uno no se frecuente con tanta asiduidad, pero el cariño siempre lo he conservado de la misma manera. Y la admiración porque debe haber sido uno de los últimos cuadros que le quedan a políticos de envergadura a la Argentina. Un hombre que en los 70 Juan Perón creó el Comando Tecnológico Peronista que lo integraba, con tipos muy importantes y con hombres que usaban la cabeza para pensar, no para hacerle daño al resto, como sucede con esta derecha corrupta que nos gobierna. Un tipo muy grande, muy serio, muy preparado. Me dio muchísima pena, muchísima pena. Yo cuando me enteré, porque se había cortado la luz en casa y me escribió un amigo por WhatsApp para comentar el tema, yo no sabía ni de qué me hablaba. Lo primero que me surgió es subir a Twitter que era una locura, que no lo podía creer, nada más que eso. No me parecía que tuviera que llenarlo de palabras porque no tenía necesidad de hacerlo eso, pero la verdad es que es un impacto feo, muy feo. Un abrazo enorme para su familia y para todos sus amigos y su gente en Córdoba, porque realmente ha sido un dirigente de envergadura en la política cordobesa, ¿no? Aníbal, justamente después de estar un tiempo alejado de la actividad política, ahora ya había manifestado su interés por luchar otra vez por la presidencia de la Nación, se estaba juntando, reuniendo, recién hablamos con Gioja, ¿no? Mantenía distintas reuniones con distintos sectores del peronismo, él quería la unidad para el 2019. ¿Usted en todo este tiempo tuvo algún tipo de contacto con él? No, hace unos meses que yo hablé con él, circunstancialmente, pero estos hombres no se van nunca de la política. Han vivido toda la vida para la política, y lo que le ha otorgado, lo que le ha dado él a la política cordobesa misma es una visión superlativa del pensamiento de una cabeza que realmente tiene como visión no solamente lo político, sino lo estético, lo serio, lo responsable, la proyección industrial o crecimiento que garantice a tus hombres y mujeres una proyección de esa característica, una cabeza distinta. Son esos cuadros muy reconocidos y muy respetados como tales, entonces eso es lo que uno no puede olvidar. Bien, Aníbal, a usted le tocó, en su función pública, le tocó seguramente tener que llamarlo al ex gobernador, ¿no es cierto?, para negociar seguramente alguna cuestión política. ¿Cómo era él justamente negociando, si se lo quiere llamar de esta manera? La realidad es que a mí no me costaba mucho, porque por la relación afectuosa que tenía con él, yo le tenía un gran cariño personal y he viajado muchas veces a Córdoba y hemos participado muchas veces en cosas comunes. Nunca, jamás tuve un contratiempo con él y es más, le voy a dar comentar un dato. Cuando Duhalde decide en el año 2003 no competir por la presidencia y correrse de esa discusión, lo que se arma es una proyección de algunos hombres que estaban en condiciones de poder hacerlo, y José Manuel era uno de ellos. Y yo, el primer hombre con el que me acerqué a trabajar fue con José Manuel de la Sota, nos acompañé a varios lugares, Mar del Plata, recuerdo uno de ellos. Después Néstor un día me llamó y yo le conté, le digo, mirá, al gallego no le están dando los números, supongo que en algún momento se bajará y si eso sucede, me sumo con vos. Si no, yo no soy de los que se va de un lado al otro. Y pues, José Manuel en pocos días decidió dejar la candidatura y me sumé a Néstor por eso, pero yo comencé trabajando con él y siempre lo admiré, uno de los hombres con mejor discurso de este país. Bueno, las cosas son así, que Dios lo bendiga y que le dé la fuerza de voluntad a su familia, ¿no? Aníbal, justamente estábamos hablando nosotros antes de esta comunicación sobre lo que había ocurrido justamente en el 2003, ¿no? Pues en aquel momento se habló de Reutemann, se habló de la Sota y finalmente fue Néstor Kirchner, pero en un momento de la Sota estuvo ahí nomás, ¿no? ¿Qué pasó en aquel momento? ¿No daban bien los números? ¿Por qué finalmente no se decidió por de la Sota?
El Gallego tenía un discurso inigualable, uno de los hombres que mejor tenía discurso en este país, siempre. En ese momento él apostaba a una agencia que lo acompañaba con una visión de generar una estrategia política distinta. Veníamos de una Argentina muy convulsionada y él había agarrado por un camino que a mí me parecía que no era el correcto. Yo lo charlé con él muchas veces, esas noches que compartí acompañándolo en su campaña, que confiara en su discurso más que en lo que pensaban los otros, porque tenía un olfato y una visión de la política superlativo. Y él en ese momento entendió que las cosas serían de esa manera. Bueno, cada uno es dueño de pensar como mejor le parezca. Cuando los números ya no dieron, él decidió dejar de lado la candidatura y bueno, comenzó lo que todos conocemos, pero que le sobra papaño para poder haber sido un presidente brillante, no tengo ninguna duda. ¿Qué deja, según su criterio, como para el peronismo, para el país, de la Sota? Lo que marcaría una de las figuras políticas de las últimas décadas, sin duda. ¿Qué deja para usted, para la política argentina? Una forma de hacer política que ya no existe más, tipos muy preparados, muy formados en toda la estrategia. Él fue embajador argentino en Brasil y no en poco tiempo de su permanencia como embajador era un hombre que hablaba portugués a la perfección, un tipo siempre volcado a superarse a sí mismo y no hablaba tonterías de nada, de ninguno de los temas que usted le ofreciera a la discusión. Eso ya no existe mucho, más cuando ve uno, empezando por el presidente y por los inútiles que tiene en el gabinete, que dudo que sepan hasta leer. Entonces ve a tipos de semejante envergadura como José Manuel, la verdad es una cosa llamativa, ¿no? Que tipos de semejante envergadura no hayan podido expresarse en términos de políticas públicas para beneficio de los que menos tienen, porque este hombre que hoy estamos despidiendo era los que pensaba siempre los que menos tenían. Los viejos, esta gente le sacó los remedios, le sacó la movilidad jubilatoria, en los docentes no tienen paritaria, en los pibes no tienen libros, no tienen computadoras. Hombres de esta estatura pensaban siempre en el otro a ver cómo se resolvía la situación y se generaban políticas públicas para su mejoría, para su salud, para todas las cosas que son necesarias. Desgraciadamente, bueno, uno pierde y pierde mucho, porque la Argentina necesita mucho de esta gente para reconstruir lo que están dejando estos bestias, ¿no? Bueno, justamente él se presentaba, decía que él podría llegar a ser en 2019, si finalmente era candidato, como una suerte de presidente de transición para, bueno, ver lo que viene complicado en el 2020 y tratar de reconstruir la situación, ¿no? Él mismo se pensaba como un presidente de transición, si le tocaba hacerlo. A mí me da la sensación que el nivel que él tenía era de muy poquita gente en nuestro país, ¿no? Yo no sé si José Manuel, Cristina, y no sé cuántos más tienen ese nivel, no lo sé, la verdad no lo sé. Aníbal, hace momentos habíamos conversado con Gioja, ¿no?, el presidente del Partido Justicialista, y le preguntamos sobre lo mismo, ¿no? Este vacío que deja de la Sota, el gallego, si va a poder llenarse fácilmente. Y él nos decía que de alguna manera el justicialismo, ¿no?, es una usina de grandes políticos y que bueno, que ese espacio seguramente iba a ser llenado más pronto que tarde. ¿Usted qué piensa? Yo no estoy tan seguro. A ese nivel de formación yo no estoy tan seguro, porque cuando yo le comento esto de que en gobierno de Juan Perón ellos formaban parte del comando tecnológico peronista con tipos de primerísimo nivel, ese comando tecnológico peronista no era el que se cargaba de la publicidad o la propaganda, como le quiera llamar, de un gobierno, era el que pensaba las políticas de comunicación de un gobierno, con tipos privilegiados como no privilegiados porque gozaban de privilegios, privilegiados en su cabeza para brindarse hacia los otros. Yo lo que rescato es eso, lo que siempre aprendí de esta gente era eso, y uno siempre los miraba porque siempre iban adelante de uno, para tratar de imitarlos, para tratar de sacarle ventaja a ellos desde el punto de vista del conocimiento. Uno se sentaba a hablar de cualquier tema que hablara y siempre estaban informados, conocedores de la cosa, estudiosos, lectores, preparados, formados, viendo a las bestias que nos gobiernan. La verdad, a mí me cuesta pensar que es tan fácil reemplazarlo, muchísimo me cuesta pensarlo. Bien. Aníbal Fernández, le agradecemos enormemente esta comunicación y bueno, desde ya lo acompañamos también en su dolor, ¿no? Usted lo acaba de definir como un gran amigo, un hombre con el que se juntaban no solamente a hablar de política, sino también a compartir la vida.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Gracias.